Bienvenidos de nuevo a las clases de inmunología. En esta segunda clase vamos a hablar de las células inmunocompetentes y las inmunoglobulinas. Esta clase por largo se la voy a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar de las células inmunocompetentes y posteriormente de las inmunoglobulinas como una clase sola. Entonces vamos a comenzar hablando de que las células inmunocompetentes son todas aquellas células que desde el punto de vista histológico pertenecen al sistema inmunológico. Aunque cualquier célula del organismo puede pertenecer a ella en cierto momento, ya que todas las células del organismo tienen funciones desde algún punto de vista, funciones inmunológicas. Vamos a retomar la clase en donde dejamos la anterior. Hablamos de que en la médula ósea se encuentran todas las células pluripotenciales que van a derivar en los componentes de la sangre. Ahí tenemos las células pluripotenciales que pueden diferenciarse en tejidos eritroides o en células eritroides, progenitores eritroides, pueden diferenciarse en células leucoides y en células mediocariocíticas que van a derivar las plaquetas. El grupo que nos interesa actualmente son los progenitores leucoides, que van a diferenciarse en progenitores linfocitoides y progenitores mieloides. De los linfocitoides van a derivarse los linfocitos T, los linfocitos B y las NK. Y de los mieloides se van a derivar los polimorfos nucleares, los basófilos, los mastocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y también las células presentadoras de antígenos, específicamente los monocitos macrófagos y las células dendríticas. Entonces, el primer grupo que vamos a tocar son las células presentadoras de antígenos. Este grupo está compuesto por células presentadoras profesionales, que son las que son derivadas de la médula ósea, y células presentadoras no profesionales, que son células que son de otro tipo de tejido y que pueden tener funciones de presentación antigénica. Las células presentadoras de antígenos profesionales son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, mientras que dentro de las no profesionales pueden encontrar las células epiteliales, los fibroblastos y bajo ciertas condiciones cualquier célula nuclear del organismo. El primer tipo de células que vamos a tocar son las células dendríticas. Estas son las presentadoras de antígenos más potentes. Están en todos los tejidos, especialmente los tejidos de interfaz, aquellos tejidos que están entre los epitelios y el torrente sanguíneo. Allí se encuentran principalmente. Todos ellos son derivados de sus progenitores en la médula ósea y van a circular como precursores inmaduros. Y van a llegar a los tejidos donde se van a diferenciar, donde se van a activar y donde van a terminar su maduración para realizar su función. Su función principal es capturar y presentar antígenos mediante moléculas del complejo macrito-compatibilidad. Por supuesto, también van a producir citoquinas, estimuladores, y ellas van a derivar en respuestas de tipo TH1, TH2, TH17. Estas células pueden ser de dos tipos según su origen. Pueden ser células mieloides, cuyos marcadores son el CD11, CD123 y CD33, que van a derivar en respuestas TH1, van a activar la respuesta TH1. Ellas van a requerir factor estimulante del crecimiento de granulocitos y macrófagos para sobrevivir. El otro grupo son las células plasmocitoides. Sus marcadores van a ser el CD11C y el CD123. Ellas van a diferenciar o van a activar la respuesta TH2 y estas requieren interleuquina 3 para sobrevivir. El otro grupo del que vamos a hablar son los monocitos y macrófagos. Los monocitos son los precursores del macrófago. Los monocitos están circulando en sangre y una vez que ellos se activan y hacen diapédesis hacia los tejidos, entonces se convierten en macrófagos. Ellos pueden estar presentes en sangre y en varios lugares del organismo y son muy ricos en enzimas, especialmente enzimas proteasas, peroxidasas y lipasas, con una alta capacidad fagocítica y de adherencia a los tejidos y con gran movilidad. Tienen mucha capacidad de quimiotaxis. Tienen una vida media aproximada de varios meses, con una gran actividad metabólica y una síntesis alta de proteínas. En estos procesos metabólicos existe lo que se llama el estallido respiratorio del macrófago. Este estallido respiratorio no es más que un alto consumo de oxígeno por parte de las mitocondrias para la producción principalmente de radicales libres de oxígeno con la finalidad de producir citotoxicidad celular. Sus funciones principalmente son la fagocitosis, la presentación de antígenos y la producción de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6.
Dependiendo del tejido donde se ubiquen, ellas van a tener un nombre distinto, ya sea células de Langerhans cuando se ubican en la piel, células de Kupffer cuando se encuentran en el hígado, células mesengiales cuando se encuentran en la riñón, la microglía cuando se encuentran en el cerebro y los osteoclastos cuando se encuentran en el tejido óseo. El macrófago tiene un rol central en la inmunidad y en la inflamación. Tiene múltiples funciones, es una célula bastante importante. Dentro de sus funciones está la inflamación y la fiebre a través de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1, que son pirógenos, y a través de sus proteínas mediadoras y proteínas secretadas como las prostaglandinas, los factores del complemento y los factores de anclaje. También son capaces de seleccionar el mecanismo a ser activado de acuerdo a la naturaleza del antígeno que les he expuesto. Ellos pueden producir interleuquina 10 para la activación de la respuesta TH2 e interleuquina 12 para la activación de la respuesta TH1. También son capaces de activar los linfocitos presentando antígenos procesados y produciendo interleuquina 1. Tienen un importante rol en la reorganización tisular, especialmente en la cicatrización, a través de factores secretados como la elastasa, la colagenosa, la hialuronidasa, los factores estimulantes de los fibroblastos y factores angiogénicos. También tienen una capacidad alta de daño tisular a través del peróxido de hidrógeno, las hidrolasa ácidas, la fracción A del C3 y el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene una actividad microbicida importante que puede ser oxígeno dependiente a través del peróxido de hidrógeno con la producción de radicales libres de oxígeno y óxido nítrico. También pueden producir hipohalito. Y una forma oxígeno independiente a través de la lisozima, la hidrolasa ácida y las proteínas catiónicas que son producidas y secretadas por ellos. También tiene una actividad tumoral donde intervienen los factores tóxicos de acción citotóxica, el peróxido de hidrógeno, el componente A del complemento del C3, las proteasas, la arginasa, el óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral alfa. La otra célula importante son los linfocitos T. Estos son el eje de la respuesta inmune. Ellos van a generarse en la médula ósea, salen a la circulación en forma de madura, van a llegar al timo donde van a completar su maduración. Ahí van a generar su TCR o receptor del linfocito T y van a pasar por un proceso de selección positiva y negativa que voy a explicar a continuación. Y hay dos tipos. Están los CD4 que son cooperadores y los CD8 que son citotóxicos. Dentro del grupo CD4 están los que tienen un marcador que se llama CD25. Estos que presentan el marcador CD25 son los T reguladores o linfocitos T cooperadores que ayudan en la regulación de la respuesta inmunológica. Ellos, como les dije ya, son el eje de la respuesta inmunológica y tienen una capacidad de generar memoria. Es decir, cuando estos linfocitos son activados, cuando se les presenta un antígeno, ellos son capaces de generar clones de memoria que van a activarse nuevamente ante la exposición de ese antígeno. El proceso de selección positiva y B negativa. Bueno, este proceso, al principio, el linfocito T que llega inmaduro al timo va a generar su TCR. Este TCR necesita ser probado. Entonces, en el timo existen muchas células dendríticas. Estas células dendríticas van a presentarle un haloantígeno en un antígeno leucocitario humano, es decir, una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que esta molécula es reconocida y se verifica que haya una afinidad entre el TCR y esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, el linfocito T entra pasa a la selección negativa. Es aprobado y pasa a la selección negativa. Por otro lado, si no hay afinidad, es decir, el TCR no tiene afinidad, quiere decir que no funciona y entonces pasa a la apoptosis o muerte celular programada. Estos linfocitos T que fueron activados o que fueron probados en el proceso de selección positiva y tenían afinidad pasan a un proceso de selección negativa. Este proceso de selección negativa se vuelve a presentar por las células dendríticas un antígeno, pero un autoantígeno en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, a diferencia de la selección positiva, si hay afinidad, el linfocito T es eliminado porque se considera autorreactivo. Por el contrario, si no hay afinidad, entonces se considera que es un linfocito T con un TCR funcionante y que no es autorreactivo y pasa a la circulación a ejercer su función. Acá les dejo un resumen del proceso de selección positiva y negativa en un esquema mucho más
una forma esquematizada, donde vemos si hay un reconocimiento del complejo mayor de compatibilidad y si es reconocido progresa, si no lo reconoce pasa a la apoptosis y en un segundo paso la selección negativa. Entonces si hay reconocimiento del autoantígeno que está presentando es eliminado y si no es reconocido ese autoantígeno entonces pasa a la circulación. Este linfocito T maduro va a ser o linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8, la diferenciación del precursor de la célula T va a ser independiente de la presentación del antígeno o dependiente del antígeno. Una vez que ellos se diferencian en CD4 o CD8, entonces ellos, de acuerdo al ambiente citoquímico donde se esté desenvolviendo ese linfocito T, va a generar una respuesta de acuerdo si es CD4 o CD8. Si es CD4 va a generar una respuesta o TH1 o TH2 o TH17 o de T regulador. Mientras que el CD8 va a diferenciarse y va a generar una respuesta citotóxica. Tomando lo anterior, vemos que si un linfocito T virgen es expuesto a la interleuquina 12, 18, factor interferón gamma, interferón beta, entonces él va a diferenciarse en una respuesta TH1 y que va a generar inmunidad celular contra patógenos celulares en caso de ser un CD8. Si es un linfocito T naïf que es sometido a la exposición a interleuquina 11 e interleuquina 4, él va a diferenciarse en una respuesta TH2 y va a generar inmunidad humoral y alergia. Es la respuesta TH2. Si es un antígeno extracelular y este es expuesto a interleuquina 6 o factor de crecimiento beta, entonces va a generar una respuesta TH2, TH17, que va a encargarse de la inflamación celular. Es importante saber que el correceptor CD4 y CD8 es lo que va a diferenciar al linfocito T, si va a ser citotóxico o cooperador. Y por supuesto, ellos no se van a activar ante cualquier antígeno, ellos tienen una especificidad. Entonces, si el linfocito T es un CD4, se va a activar solamente cuando se va a presentar un antígeno en una molécula del complejo mayor de compatibilidad clase 2. Y el antígeno tiene que ser un antígeno fagocitado. Mientras que si el linfocito T es un CD8, se va a activar solamente ante una molécula del complejo mayor de compatibilidad clase 1 y que es una molécula y el antígeno que está presentándose es un antígeno intracelular, es decir, no es un antígeno fagocitado, sino un antígeno intracelular. Esto es importante porque si el correceptor CD4-CD8 no corresponde a la molécula de complejo mayor de compatibilidad que debe ser, no se va a activar. Si la molécula del complejo mayor de compatibilidad es la correcta y el receptor CD8, CD4 es correcto, pero el antígeno no es correcto, tampoco se va a activar la respuesta. Siguiente grupo vamos a hablar de los linfocitos B. Ellos también se van a generar en la médula ósea, pero ellos van a madurar allí mismo y van a salir a la circulación de una vez en forma madura, ubicándose en los ganglios linfáticos y especialmente también en el tejido asociado a las mucosas. Ellos van a pasar por un proceso de selección positiva y negativa dentro de la misma médula ósea, al igual que el linfocito T. Se le presenta un antígeno, un haloantígeno a su receptor y si es reconocido pasa a la fase de selección negativa y si no es reconocido pasa a la apoptosis. Y en la segunda fase de selección negativa se presenta un autoantígeno. Si este autoantígeno es reconocido pasa a la apoptosis, pero si no es reconocido sale a la circulación para llegar a su sitio de ubicación definitiva. Como ya les dije, van a migrar a los ganglios linfáticos, al vaso y al tejido linfoide asociado a las mucosas. Ellos pueden, una vez activados, diferenciarse en células plasmáticas, que son las que son capaces de generar anticuerpos, y células de memoria. Esta producción de anticuerpos se da a través de un proceso que se llama switching class o cambio de clase, y también tiene capacidad de presentación de antígenos. Las importantes son las células NK y NKT. Las NKT son solamente una subfamilia de las NK. Estas células se definen como linfocitos granulares grandes derivados de la médula ósea. Existe una controversia
en cuanto a la naturaleza de esta célula. Muchos autores las ubican dentro de las líneas linfoides con algunas características mieloides y otros las ubican dentro de la línea mieloide con características linfoides. Sin embargo, la mayoría de los autores la ubica dentro de la línea linfoide. Ellas tienen capacidad de lisar de manera espontánea células tumorales y células infectadas por virus. Ellas no van a expresar un complejo receptor para antígeno, es decir, ni TCR ni CD3, ni tampoco inmunoglobulinas de superficie. Pero un porcentaje de ellos puede expresar CD8, pero no presentan CD4. Ellas tienen capacidad de inmunorregular funciones de otras células del sistema inmunológico, activan e inducen los linfocitos en reposo a producir inmunoglobulina, ya sea contacto dependiente y T independiente. ¿Okay? También tienen capacidad de defensa contra bacterias intracelulares, contra parásitos, infecciones virales y por supuesto contra inmunidad antineoplásica, que también es un motivo importante de investigación activa. Aquí abajo les voy a dejar los marcadores que ustedes van a encontrar en unos inmunofenotipajes, los marcadores que indican que es una célula NK, el CD16, CD56, con un CD3 negativo, con un CD2 positivo, un CD8 que puede ser positivo en más o menos el 30%, un ICANN1 positivo, un NKRP1 positivo, un receptor beta de interleuquina 2 o CD122 positivo. Cuando ustedes vean inmunofenotipaje CD16, eso es un NK. Si el CD56 está positivo, es un NK que está activo. Si ese CD56 está negativo, es un NK pero que está inactivado. Ahora, estos son los de la línea linfoide. De la línea mieloide, entonces se van a generar lo que son los granulocitos, los macrófagos, los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos. Estas células, estos polimorfonucleares o granulocitos, van a actuar en una respuesta temprana, ya sea en minutos, o en una respuesta tardía, que puede ser en horas, y van a generar diferentes procesos a través de los cuales van a producir todas sus funciones. Comenzamos entonces con los neutrófilos. Ellos van a constituir entre el 50 y el 70% de los glóbulos blancos. Se van a diferenciar en la médula ósea y son liberados a la circulación, donde se mantienen entre 7 y 10 horas para luego migrar a los tejidos donde aún viven apenas unos días. Ellos van a representar a los primeros respondedores predominantes en la infección. Son el principal componente celular del pus. Ellos son la primera línea de defensa y van a sacrificarse con tal de detener la infección y localizar la infección. Ellos van a aumentar su número significativamente durante una infección. Tienen capacidad de quimiotaxis, fagocitosis, secretan proteínas con efecto antimicrobiano y potencial de remodelación tisular. Algunas investigaciones señalan su probable papel en la regulación de la respuesta inmune adaptativa. Dentro de los granulocitos también encontramos los basófilos. Estos son granulocitos no fagocíticos, son relativamente raros en circulación y su respuesta va a estar estimulada por la unión a inmunoglobulina circulante, donde van a liberar el contenido de sus gránulos, principalmente la histamina. Ellos son, junto con los eosinófilos, los responsables de la respuesta a parásitos, principalmente los helmintos, y también están involucrados en la respuesta alérgica. Pueden liberar citoquinas que modulan la respuesta adaptativa. Junto con los basófilos también están los mastocitos o células cebadas. Ellos se van a liberar de la médula ósea como células indiferenciadas, van a madurar y después dejar el torrente sanguíneo para ubicarse generalmente en el tejido celular subcutáneo o los tejidos de interfaz. Ellos pueden encontrarse en una amplia variedad de tejidos, en el piel, en el tejido conectivo, en el tejido epitelial de la mucosa respiratoria, en la mucosa genitourinaria y digestiva. Tienen una gran cantidad de gránulos que contienen histamina y otras sustancias farmacológicamente activas y tienen un importante papel en el desarrollo de las alergias. Otras células importantes que se encuentran dentro del grupo de los granulocitos son los eosinófilos. Estas son células fagocíticas móviles capaces de migrar de la sangre al espacio tisular. Su rol fagocítico realmente es menos importante que el de los neutrófilos, pero su papel más importante es la defensa contra los parásitos. En sus gránulos ellos contienen enzimas proteolíticas capaces de perforar la cutícula de cobertura de los helmintos. También secretan citoquinas que regulan los linfocitos T y B y están involucrados en el desarrollo de la respuesta alérgica.
Acá tenemos un cuadro resumen de algunas de las moléculas que producen los polimorfonucleares o granulocitos y sus funciones. Por ejemplo, los neutrófilos son capaces de producir proteasas como la elastasa y la colagenasa, que actúan en la remodelación tisular, proteínas antimicrobianas como las defensinas y lisocimas, que van a producir un daño directo a los patógenos, los inhibidores de proteasas como la alfa-1 antitripsina, que va a regular a la proteasa, la histamina, que es capaz de producir vasodilatación e inflamación. El eosinófilo puede producir proteína catiónica, ¿okay? Que induce la formación del ROS, puede producir ribonucleasas que van a actuar en con vasodilatación y degranulación de los basófilos, algunas citoquinas con actividad antiviral y algunas quimioquinas como la interleuquina 4, 10, 13, factor de exosomal alfa, el RANTES y el MIP1 alfa, que van a actuar como modulación de la inmunidad, de la respuesta inmunológica y para atraer leucocitos quimiotácticos. Y los basófilos mastocitos, ellos van a producir citoquinas principalmente 4 y 13, que van a modular la respuesta inmunológica, y los mediadores lipídicos como el leucotrieno, que van a actuar en la regulación de la inflamación, y por supuesto la histamina, que va a actuar como en la vasodilatación y activación del músculo liso. Esto que está acá son las moléculas, lo que llaman la sinapsis inmunológica. Esta sinapsis inmunológica está compuesta por diferentes receptores. Por supuesto, si es un linfocito T, por ejemplo, está el complejo TCR-CD3 y por el lado del linfocito T, y por el lado de la célula presentadora de antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad. Por supuesto, existen moléculas accesorias que son estimuladores o moléculas que son inhibidoras. Lo importante de esto es que tenemos que tener en cuenta que tiene que estar, aparte del complejo TCR, complejo mayor de histocompatibilidad, tiene que estar presentes todas las moléculas estimuladoras para que se dé la respuesta. Y de faltar uno de estos, no se da la respuesta. Y tienen que estar ausentes todas las moléculas inhibidoras. De estar presente una de las moléculas inhibidoras, tampoco se va a dar la respuesta. Entonces, esto es lo que son las células inmunocompetentes, y en la segunda parte vamos a hablar de las inmunoglobulinas.